Con Él es el tiempo, Él estará repartiendo la palabra de Dios con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, que Dios me los bendiga. Estoy muy contento y agradecido con Dios y con los pastores Pedro y Zulemi. Los pastores son para nosotros nuestros amigos, son especiales y los tenemos en grande aprecio. Y también valoro mucho este programa especial de jóvenes. Vemos que hay varios jóvenes que quieren servir a Dios y esto es una grande bendición. Y la razón por la que vamos a estar compartiendo el tema que corresponde al día de hoy es también por el sentido de que queremos formar una generación de jóvenes preparados para presentar defensa para todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 7. Libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a estar estudiando un tema muy importante. Les voy a decir por qué es muy importante. Hay varios temas, ustedes que navegan en redes sociales, que no me digan que no, porque los he visto, algunos de ustedes. Y qué bueno que están allá, pero hay que aprender a usar correctamente las redes sociales. Y hay algunos que se están discipulando en las redes sociales, pero lamentablemente esas enseñanzas que encuentran en redes sociales no tienen fundamento en la palabra de Dios, sino que atacan la palabra de Dios y muchas veces los jóvenes cristianos hasta lo comparten. Hay muchas enseñanzas que hablan en contra de doctrinas que específicamente están atacando en las redes sociales, que son, número uno, se ataca la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, porque la gente está atacando la creencia en el rapto de la iglesia, en la esperanza bienaventurada. Número dos, se ataca la doctrina que nos enseña la necesidad de congregarnos. Así que te dicen, tú no necesitas congregarte porque tú eres la iglesia y tú eres en tu casa, está la iglesia, así que no necesitas congregarte. Y mucha gente está siguiendo esas falsas enseñanzas que encuentran en redes sociales, porque son gente que no ama la iglesia, que dicen que aman a Dios, pero desprecian a su esposa, porque la iglesia, ¿qué es? La esposa de Cristo. Tú no puedes decir yo amo a Cristo, pero me cae mal la iglesia, porque estás diciendo que desprecias a su esposa. No es así. Es importante también congregarnos. Y hay un tema muy importante que en las redes sociales se atacan de la fe de los creyentes, que es lo que voy a tocar, que es el tema del diezmo. Es un tema que vamos a tocar. No te voy a convencer para que diezmes, no es mi intención, porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. Lo que yo te voy a enseñar es qué enseña la palabra de Dios y toda la doctrina sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Así que hoy vas a aprender esto. Cuando alguien te diga, pero es que eso no está en la Biblia, ahorita vas a leer la palabra del diezmo en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo ¿qué? 7. Hay, para el que no sabía, porque algunos digan, a ver, muéstrame dónde está el diezmo en el Nuevo Testamento. Hay 8 veces que aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, y la Biblia dice, de boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Pero una vez fue de la boca del Señor Jesucristo, cuando Él habló del diezmo, para decir que los fariseos y los escribas diezmaban y hacen bien al diezmar, pero lo que no hacían bien es que después pensaban que era solo diezmar, pero ya no querían cumplir los demás mandamientos, y eso lo condenó el Señor Jesucristo. No condenó que diezmaban, sino condenó que no practicaban los demás mandamientos, como la misericordia. Los alabó porque diezmaban, no condenó. Y el Señor Jesucristo fue alguien también que cumplió la ley. Y si cumplió la ley, en la ley venía la ley del ¿qué?
del diezmo. Por eso dice que era irreprensible y nadie le podía acusar. Si el Señor Jesucristo no hubiera diezmado, los fariseos y los que estaban encargados del templo lo iban a evidenciar. Mira, ese no diezma y está predicando la palabra, y le iban a buscar un error. Pero le hallaron error al Señor Jesucristo. No, porque Él cumplía la ley. No solamente diezmaba, hasta pagaba sus impuestos, y está registrado en la palabra de Dios. Pero todavía sí, algunos hermanos sí, pero es que el Señor no había muerto en la cruz. Y una vez que murió en la cruz, se acabó todo lo del diezmo. Y todos los que no conocen la palabra de Dios van a decir amén. Pero los que conocemos la palabra de Dios, vamos a estudiar Hebreos capítulo ¿qué? 7. ¿Cuántas veces aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? 8. Una vez lo dijo el Señor. Y en este capítulo 7 aparecen 7 veces la palabra diezmo. Y ahorita lo vamos a ver. Así que si de boca de 2 o 3 testigos consta toda la palabra, aquí hay 7 testigos que mencionan la palabra diezmo. Para aquellos que dicen, no, es que el diezmo no está en el Nuevo Testamento, y el libro de Hebreos no es el Nuevo Testamento. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 1. Vamos a darle lectura. Hebreos capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 9. A ver, vamos a dar lectura. Alguien que lo lea recio, alguien que lo lea recio. A ver, ¿quién lo lee? 7, 1, 7, 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía delante de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dijo Abraham, los diezmos de todo. Abraham, ¿los qué? Diezmos de todo. La palabra diezmo una vez. A ver, vamos, siga leyendo. Dijo Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuánto grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmo. ¿Dio qué? Diezmo. Es la segunda vez que aparece diezmo. A ver, el botín. Del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví recibían el sacerdocio, tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. ¿De tomar qué? Los diezmos. Diezmo es mandamiento. Ellos recibieron el mandamiento. ¿Qué más? Según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es encontrada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. ¿Tomó qué? Los diezmos. Cuarta vez que aparece diezmo. Sigan leyendo. Y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguno, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos. Diezmo 5 veces, nos faltan 2. Hombres mortales, por allí uno de quien se de testimonio, de quien vive, y por decir así, en Abraham pagó el diezmo. Diezmo, pagó el diezmo en Abraham Leví. También Leví que recibe los diezmos. Diezmo. Muy bien. 7 veces. Gracias. Gracias. Muy bien. Siéntense. ¿Cuántas veces aparece la palabra diezmo en ese capítulo? 7. ¿No que no aparecía en el Nuevo Testamento? 7 veces aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Así que quiere decir que es un tema muy importante. Ahora, quiero explicarles algo que ustedes necesitan saber. Cuando alguien te dice, no, pero es que esto no aparece en el Nuevo Testamento, primero ya tienes tú un pasaje en donde se menciona la palabra diezmo 7 veces. Pero el libro de Hebreos es muy importante. El libro de Hebreos es el libro de transición. ¿Por qué de transición? Fue escrito por un sacerdote que se convirtió a Cristo. Y muchos hermanos tenían muchas dudas, porque en ese momento
no les habían enseñado tanto la doctrina a esos hermanos que procedían del judaísmo. Y ellos todavía, escuchen bien, todavía asistían al templo de Jerusalén, porque todavía estaba construido, no había sido destruido. Todavía llevaban sus ofrendas al templo de Jerusalén. Todavía llevaban sus diezmos en el templo de Jerusalén. ¿Saben por qué ustedes en el Nuevo Testamento no se enseña mucho el tema del diezmo? Porque era obvio para los judíos. Los judíos, ellos no necesitan que les enseñen más el diezmo, porque ellos son gente que desde que de pequeños se les enseña la ley de Moisés, y allí se enseña a la ofrenda, se enseña el diezmo, y ellos eran gente que estaban bien enseñados a dar. Por eso es que no se les vuelve a repetir esa enseñanza, porque estaban bien enseñados. El tema es que ellos seguían asistiendo en el templo de Jerusalén y seguían llevando su ofrenda, su diezmo y todo en el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén estaba a cargo de los sacerdotes. Pero después que terminaba, se iban a la reunión con los hermanos, cantaban, alababan a Dios. Pero algunos dijeron: ¿qué sentido tiene si nos reunimos en las casas cuando hay un templo en Jerusalén? ¿Qué sentido tiene que aquí no hay sacerdotes, pero en el templo están los sacerdotes? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y algunos creyentes judíos empezaron a regresar de nuevo al judaísmo, y empezaron a querer algunos más decir: yo creo que hay que abandonar la iglesia y regresarnos al templo de Jerusalén, porque ahí está todo. Ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, ahí llevamos nuestro diezmo, porque como cristianos, ¿dónde vamos a poner nuestro diezmo si aquí no todos son levitas? Y los levitas están en el templo. Hay algunos levitas convertidos, sí, pero no todos los levitas están convertidos. Entonces se escribe el libro de Hebreos para explicarles que ahora en Cristo todo es superior. Ya no tenemos un templo hecho de manos. Ahora tenemos un templo celestial, y el creyente, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora en el libro de Hebreos ustedes van a leer que ya no es necesario los sacrificios terrenales que se ofrecían, porque Cristo ha ofrecido un mejor sacrificio. Y si necesitan un sacerdocio, entonces el Señor les enseñó a través del libro de Hebreos que hay un sacerdocio mejor, que depende del llamado de Dios, y no solamente de ser de la tribu de Leví, sino de un llamamiento espiritual para aquellos que sirven a Dios, y que ellos son los que están ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. El real sacerdocio son los creyentes. Cada creyente es un sacerdote para Dios en ese sentido, y el llamado también para ministrar, porque ahora en Cristo todo es mejor. Y entonces hace una comparación en el capítulo 7, le explica ahora dónde van a llevar su diezmo. Porque ¿cómo le voy a dar mi diezmo? Porque la ley dice que es para los levitas el diezmo. Entonces, si el hermano no es levita y no es más, el encargado a veces de la obra ni siquiera es judío, ¿cómo le voy a dar mi diezmo a uno que no es judío? Empezaron a pensar los hermanos, y entonces les explican que el sacerdocio de los cristianos no viene del sacerdocio de Leví ni de Aarón. No es por esa genealogía, porque ellos servían a la ley, y la ley había sido un paréntesis en el trato de Dios. Pero ¿de dónde viene entonces este sacerdocio? Si tienen llamado, es un cristiano que ha sido llamado al servicio de Dios y se va a poner al frente de la obra para servir a Dios. Pero si no es levita, porque su sacerdocio no desciende de Aarón ni de los levitas. Y entonces, ¿de dónde desciende? Y él les va a explicar el capítulo 7 que este sacerdocio en la casa de Dios es mayor que el sacerdocio levítico, y que también pueden recibir los diezmos. Y no solamente eso, no diezmos conforme a la ley, sino diezmos conforme a la promesa. Y que el sacerdocio no es de Leví, sino que el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Y eso le va a enseñar en el capítulo 7, y hoy lo vamos a aprender. Vamos a aprender la superioridad del llamado del Señor para los que le sirven, que no depende
de su genealogía, ni si desciende de Aarón, sino que haya nacido de nuevo y que está siguiendo al gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Y él estableció una nueva orden de sacerdotes, que son según el orden de ¿quién? De Melquisedec, que por cierto, dice él, fue antes de la ley. Fue en el periodo patriarcal, en el periodo de la promesa, que así se le llama, el periodo de la promesa que jamás fue abolido. Lo que sucedió, se introdujo un paréntesis en el periodo de la promesa, que es la ley. La ley era el paréntesis, pero la ley tenía que terminar, tenía que acabar. Por eso le dice que estaba a punto de desaparecer esa ley, que estaba a punto de desaparecer ese sacerdocio, que estaba a punto de desaparecer ese templo, lo cual sucedió en el año 70, cuando destruyeron el templo, y entonces se acabó ese sacerdocio. Pero el sacerdocio de los cristianos siguió hasta el día de hoy. Y eso es lo que vamos a aprender en esta hora. Ya vamos captando entonces, hermano. Estamos entendiendo que es Hebreos capítulo 7. Vamos a ver algunos matices interesantes de este libro de Hebreos. Número 1. Hebreos 7, 4 al 9 nos enseña que Abraham, el antecesor de los levitas, pagó el diezmo a Melquisedec según Génesis 14:20. Primero ensalza a Abraham con el fin de exaltar a Melquisedec. ¿Qué significa eso? Fíjese, significa que aquellos que estaban diciendo, no le damos los diezmos a un gentil y ni a un judío, si no desciende de Aarón y si no desciende de Leví. Entonces este escritor de Hebreos les dice, a ver, les voy a hacer una pregunta. Abraham, según Génesis 14, cuando llevó su diezmo, ¿se lo dio a un levita? ¿Se lo dio a un descendiente de Aarón? No. ¿Por qué? Porque Abraham es, por así decir, el tatarabuelo de Aarón. No habían nacido. No existía Aarón ni existía Leví cuando Abraham dio su diezmo. Entonces no se lo dio al sacerdocio levítico de la ley, porque fue antes de ¿qué? De la ley. Cuando Abraham diezmó, ¿había ley o no había ley? No había ley, porque estaban en el periodo de la promesa, el periodo patriarcal, el de la promesa. Y entonces dice, Abraham fue fiel diezmador. Si Abraham fue fiel diezmador, rápidamente la mente de las personas judías van a decir, si fue fiel diezmador, ¿a quién le diezmó Abraham? Si no existía Aarón, ¿a quién le diezmó? Y cuando se dan la sorpresa que le diezmó a un gentil. ¿Y quién es ese gentil? Se llama Melquisedec, porque él no desciende de los judíos ni desciende de Aarón. Es más, es antes de Aarón. Y entonces dijeron, si Abraham nuestro padre le diezmó a un gentil, entonces nosotros podemos o no diezmarle a un gentil que es de un llamado sacerdotal, porque cuando Abraham dio su diezmo, está reconociendo el llamamiento de Melquisedec como un sacerdote instituido por Dios, porque cuando alguien da los diezmos, está reconociendo que hay un siervo llamado por Dios, que hay un servidor de Dios. Cuando alguien trae su diezmo, está reconociendo que hay un llamado ministerial. Cuando alguien trae los diezmos, está honrando ese llamamiento espiritual y celestial. Y se dan cuenta que aquí fue fuerte para los judíos. En la mentalidad judía era, ¿cómo le voy a diezmar a un gentil? Pues su padre Abraham, Abraham es el padre de todos los judíos y el mero padre de todos ustedes. Abraham le dijo, el escritor, le diezmó a un gentil. Y quedaron así, sorprendidos. ¿Cómo? Exacto, my God, decían, ¿cómo? El padre Abraham
le diezmó un gentil a Melquisedec. Estaba reconociendo, uno, que en el pueblo gentil también hay hombres de Dios, llamados de Dios, no solamente entre los judíos. Y es más, antes que se estableciera el pueblo de Israel con Abraham, ya había llamados de Dios, como este hombre que fue un sacerdote del Altísimo, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, dice la palabra del Señor. Y este hombre está reconociendo también el ministerio de Melquisedec. Además, cuando trae los diezmos, está reconociendo la bendición de Dios. Fluye también por medio del llamado que tiene Melquisedec. Está diciendo que el mayor, como dice allá, sin discusión alguna, el mayor bendice al menor. ¿Saben ustedes qué significa eso? Fuerte para un judío decir que Abraham es menor que ese gentil. Pero está en la Biblia, porque Melquisedec bendijo a Abraham y sin discusión alguna el mayor, que es Melquisedec, bendijo al menor. Le está diciendo así porque era mayor. ¿Saben por qué era mayor? Porque tenía un llamado ministerial. Y eso nos hace llevar a nosotros a entender que cuando nosotros reconocemos que hay llamados, tenemos que aprender a honrar los llamados. Pero además les voy a decir esto: cuando Abraham diezmó, es porque venía con un gran botín de una guerra que había derrotado a los reyes de Kedorlaomer y todos ellos, de una alianza de reyes, y les despojó, y venía con todo ese despojo, y le aparecieron en el valle de la decisión dos reyes. ¿Quiénes reyes le aparecieron? El rey de Sodoma y el rey de Salem. Y él dijo al rey de Sodoma: contigo no quiero hacer trato, porque Sodoma es la ciudad del placer y Salem es la ciudad de justicia y ciudad de paz, porque es lo que significa Salem, que lo iba a hacer Jerusalén, ciudad de paz y ciudad de justicia. Por eso el rey de Salem, que es rey de justicia y rey de paz, dijo: yo no hago trato con Sodoma. Porque cuando usted viene con un botín, con la bendición, sucede eso, entras en el valle de la decisión. ¿A qué rey voy a financiar? El diezmo es una forma de financiar algo. Él podía darle el diezmo al rey de Sodoma, porque se le acercó al rey de Sodoma. Pero él no le dio el diezmo al rey de Sodoma, porque él, Abraham, no iba a financiar la ciudad del placer. Cuando nosotros damos los diezmos, estamos reconociendo qué proyecto debe ser financiado. Abraham reconoció que el proyecto que necesita ser financiado es el proyecto de Melquisedec, porque es rey de paz y rey de justicia. Y él dijo: yo quiero financiar la justicia, quiero financiar la paz. Y cuando quiero decirles esto, esto es importante. ¿Ustedes sabían que todos diezman? Alguien dice: no, yo no diezmo. Tú diezmas también, solo que tú estás diezmándole al rey de Sodoma. Tú también diezmas, pero estás financiando la ciudad del placer. Porque cuando tú no traes tu diezmo para financiar los proyectos de Dios, ese dinero se va en otros proyectos que tú estás financiando. Allí se va tu diezmo, porque el diezmo de por sí es de Dios. Sin embargo, tú estás llevando, financiando otros proyectos que no traen más que Sodoma. El rey de, sí, porque en el valle de la decisión, cuando vienes con el botín, estás en el valle de la decisión. A ver, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? ¿Con el rey de Sodoma o con el rey de Salem? Y estás en esa lucha, en esa decisión. Yo te digo que el proyecto que vale la pena financiar es el proyecto donde está el llamado de Dios, donde está la visión de Dios. Vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando tú financias esos proyectos, tú te vas a llenar de gozo y estás invirtiendo en la obra de Dios, en un proyecto que realmente es gratificante. Y él financió el proyecto de Melquisedec, porque vale la pena esos proyectos, porque son proyectos de Dios, porque nacen en el corazón de Dios. Y entonces, cuando él financió esto,
lo bendijo Melquisedec. ¿Qué le dio Melquisedec cuando lo vio? Le dio dos cosas: pan y vino. Y fortaleció, porque venía de la guerra cansado. Qué interesante es esto. Oiga bien, qué interesante. Por eso el pasaje dice que en Abraham, Aarón y Leví, que estaban en sus lomos, como decir, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo es Abraham, de todos ellos. No habían nacido ellos, pero en Abraham diezmó. Cuando tú diezmas, el proyecto que tú haces bendice a tus generaciones, ¿sí? Bendice a los tuyos. Por eso dice: y bendita serás tú en la tierra, bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad, bendito tus negocios, bendito. O sea, toda la bendición de Dios va a alcanzar a los tuyos, porque es un dinero que está bendito con la bendición de Dios. Y bendijo Melquisedec a Abraham. Ahí va la bendición. Cuando le dio pan y vino, lo fortaleció. Y el pan y el vino, el pan representa la palabra de Dios que le dio, lo fortaleció. El vino, ese refrigerio, ese gozo, esa administración. Y también significa, hermano, el pan y el vino es que aquí tú vienes al refrigerio, a fortalecerte. Aquí te ministran de la Santa Cena, aquí te ministran de todas las obras de Dios. Y si te ministran aquí, ¿dónde debe estar tu contribución, hermano? Yo de buena gana diría: ¿sabe qué? Mande al pastor Salomón en Cozumel su diezmo. Se lo diría, pero no sería justo, porque aquí te están dando de comer. Es como que yo vaya a comer al restaurante del hermano y pague en el restaurante enfrente. Eso no es justo, no se hace. Si aquí comes, si aquí te dan pan y vino, ¿dónde debes aportar? Aquí, porque eso es lo que hizo Abraham. Cuando le dieron pan y vino por Melquisedec, entonces ¿a quién le dio su diezmo? A Melquisedec. Porque es ahí donde lo fortalecieron. ¿Por qué es ahí? Porque muchos de pronto son así. Aquí vienen, reciben la palabra: ora por mi pastor, visítame, mira que me estoy muriendo a las 2 de la mañana o no sé qué hora. Manda mensaje que ore por mí. Despierta al pastor para orar por ti. Pero cuando recibe la bendición, ahí se lo mandas a enlace. Ahí se lo mandas no sé a quién. Hasta la luna llega. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde debes de bendecir? Donde comiste pan y vino. ¿Sí o no? Eso es lo que hizo Abraham. Abraham, entonces, cuando recibió la bendición, el mayor bendijo al menor. ¿Por qué era mayor Melquisedec que Abraham? Si Abraham es el padre de la nación, ¿cómo es mayor Melquisedec? Porque Melquisedec tenía un llamado de parte de Dios. Y ese llamado, hermanos, de parte de Dios, esa cobertura espiritual, es la que trae la bendición de Dios sobre los hijos, sobre la familia, cuando nosotros aprendemos esa honra. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Hemos visto dos cosas. Primeramente, hemos visto que Abraham es el antecesor de los levitas y pagó el diezmo a Melquisedec. Y hemos visto que Melquisedec, cuya genealogía se halla fuera de los levitas, tomó también los diezmos de Abraham, quien había sido quien recibió las promesas divinas. Pero en el 3, en tanto que la muerte es la suerte natural de aquellos que reciben diezmos, no es la suerte de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec fue instituido como un llamado de Dios. El sacerdocio de Melquisedec es un llamado de Dios, y no cerró su ministerio. Lo que entró cuando acabó el tiempo patriarcal es un paréntesis. ¿Cuál es ese paréntesis que entró? La ley. ¿Pero por qué entró en el paréntesis? Y a pesar de que vino el paréntesis, ¿por qué entró el paréntesis? La ley entró para que conozca el pueblo dónde estaba fallando. Pero no se eliminó, ni en el tiempo de la ley se eliminó el diezmo. Ustedes lo sabían, el diezmo no se originó en la ley, se originó en el periodo de la promesa, en el periodo patriarcal. Y el diezmo ya no era una ley, el diezmo era una acción voluntaria, porque no había una ley que diga tienes que diezmar en el periodo patriarcal. No, fue una iniciativa voluntaria de los patriarcas. Sin embargo, cuando viene la ley, no se eliminó el diezmo. ¿Por qué no se eliminó el diezmo? Les voy a decir por qué. Porque era la forma que se iba a financiar el proyecto de Leví,
el proyecto de Aarón, el proyecto de todo lo que venía de Moisés. A través de ello no se eliminaron los proyectos. Siempre, hermanos, que ustedes escuchen, que estén atacando la ofrenda, el diezmo, las aportaciones, y tú por qué das y que no sé cuándo. La gente, ¿saben qué está atacando? El proyecto de Dios. Y quiere el enemigo debilitar el proyecto de Dios. Y algunos hasta usan la Biblia, porque el dinero corrompe, porque el dinero maldice, porque el dinero es la raíz de todos los males. Sí, pero también con dinero se puede comprar Biblias. Con dinero se puede construir el templo. Con dinero se puede enviar misioneros. Con dinero se puede apoyar a los pobres. Con dinero se puede impulsar todo esto que usted ve. Tiene un costo, hermano. ¿Sí? ¿Y se requiere qué? Dinero. Y el diablo quiere atacar esto para que la obra no avance. Sí, hermano, para que la obra no avance. ¿Por qué? Ataca lo del dinero, porque ¿cómo vamos a comprar esa bocina si no es con qué? Y este micrófono, ¿cómo lo vamos a comprar? Con dinero. Y el diablo no quiere ni que tenga la bocina, ni que tenga el micrófono, ni que esté sentado en una silla. Por eso ataca el dinero. No, nada que ver con... En la iglesia no deben de hablar con el dinero. Esa es la voz del diablo. Porque no quiere que la iglesia tenga el recurso para que avance la obra de Dios. Pero el Señor Jesucristo tenía también un tesorero, ¿sí o no? Sí. Era malo el tesorero, y se hizo otro cuento. Podemos hablar de otro día de los malos tesoreros. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿para qué tenía un tesorero el Señor Jesucristo? ¿Para qué? Exactamente. Entonces, la obra de Dios requiere de financiamiento. Y por eso el enemigo ataca. Y no solamente eso, hermano. Dios quiere levantarte y enseñarte a administrar tus recursos. Por eso es que pide esto del diezmo. Ahora, en la ley pasó esto. No se quitó el diezmo. ¿Sabes qué pasó en la ley? El diezmo, dijimos, ¿se originó en la ley, sí o no? No. Es antes de la ley. En el periodo patriarcal fue algo voluntario. La ley era voluntario, pero cuando vino la ley dejó de ser voluntario. En el periodo del paréntesis, que es el periodo mosaico, dejó de ser voluntario el diezmo. Este es el cambio que hubo. El cambio pasó a que ahora ya no es voluntario en la ley. Ahora se estipuló en la ley. Y les voy a comentar cómo es esto. Hermanos, es como cuando una persona se divorcia, pero tiene que pasarle pensión a los hijos. Ahora, si es un buen padre, voluntariamente le va a dar pensión porque ama a sus hijos. Pero si no es un buen padre, de todas maneras tiene que pasarle pensión, pero ahora conforme a la ¿qué? A la ley. Es que no lo siente, es que eso no interesa si lo siente o no lo siente. Lo que necesita es cumplir y ser responsable. Y entonces viene la ley. Y entonces dijo Moisés, ya no va a ser como en el periodo patriarcal, porque en el periodo patriarcal era voluntario, que le nace, el que lo nace. Y a los cristianos verdaderos les nace. Pero alguien dijo, ¿y si no le nace? ¿Y si no lo siente? Ahora, si no lo siente, vamos a hacer la ley. Para que ahora lo siento o no lo siente. Esto, hermano, me llega el recibo de luz y me llega el recibo de agua, y a nosotros nos cobran como servicios generales, que es más allá de la tarifa de comercial del agua. Imagínate. ¿Qué es lo que pasa? Pero llegó el recibo de luz y de agua, y ¿sabes qué? Yo dije, mi amor, le digo a mi esposa, no siento pagar la luz ni el agua. No lo siento en mi corazón, porque yo creo que a algún cristiano así le ha pasado cuando recibe algo de parte de Dios y va a dar su diezmo. No siento dar mi diezmo, no lo siento. Y en la luz y el agua, lo sientes o no lo sientas, tienes que ¿qué? Pagarlo, porque si no, te lo cortan. Y es que así es también como en la pensión. Es que no siento darle a mis hijos, pero está en la ley y vas a cumplir porque vas a cumplir. A eso vino la ley, hermano. No a traer una nueva ley,
sino hacerlo como legal el diezmo. Pero ahora Cristo viene, murió. ¿Y qué es ahora el diezmo? Porque Cristo ya murió y dijeron, ya Cristo murió, ya no voy a pagar más diezmo jamás. Gloria a Dios porque ya murió por mí y ya pagó el precio por mí. Adiós al diezmo. ¿Así es, hermano? Porque recuerden que la ley era un ¿qué? Paréntesis. Se acabó el paréntesis, pero no se acabó el diezmo. ¿Por qué? Porque ahora es como en el original. ¿Y cómo era el original? Ahora es como en el tiempo patriarcal. Ellos voluntariamente, los cristianos, tenían un impulso por hacerlo porque aman la obra de Dios por amor. El que no tiene amor se va a reflejar, mi hermano. Va a reflejar el que no tiene amor. Pero el que ama la obra de Dios, su pasión es la obra de Dios. Gloria a Dios. No necesitas decírselo. Y de hecho yo no estoy persuadiendo a nadie. Yo le estoy enseñando lo que enseña la palabra de Dios. No le estoy persuadiendo. Le estoy diciendo que enseña Hebreos 7. Está enseñando Hebreos 7 que ellos antes de la ley daban voluntariamente porque habían nacido de nuevo y había un gozo en su corazón ferviente. Es como cuando usted le dice, oiga, te invito a comer. Y estás tan contento que te llegó esa visita, que lo aprecias tanto y la amas tanto esa visita, que cuando come, tú lo quieres atender y luego le haces esta pregunta: ¿quiere usted más? ¿Cierto o no? ¿Quién te obligó? No, pero tú lo aprecias a esa persona y le dices, ¿quieres más? Porque hay más para ti. Y es que es eso, el diezmo entonces a veces es un límite para el que ama, porque da más aún, porque ama a Dios, mi hermano. ¿El diezmo qué es entonces? Le voy a explicar qué es el diezmo. El diezmo es la mínima parte que uno le da a Dios. ¿Qué es el diezmo? La mínima parte. Sí, es el 10%, claro, matemáticamente, pero se define como la mínima parte que uno le da a Dios. Que si tú ganas 100 pesos, 10 pesos es el diezmo. Esa es la palabra diezmo, quiere decir dividirlo en 10 partes. Dividirlo en 10 partes. Y lo mínimo es una décima de esas 10 partes en la que lo dividiste. Es lo mínimo. No quiere decir que es lo único, es lo mínimo. Le voy a hacer esta pregunta. Si usted gana 1,000 pesos, ¿cuánto es de Dios? No. Hermanos, si se lo acabo yo de enseñar, si usted gana 1,000 pesos, ¿cuánto es de Dios? No. ¿Saben cuánto es de Dios? Todo es de Dios, hermano. Todo es de Dios. Todo. Porque, hermano, ¿qué? Dime algo que no sea de Dios. Dime algo que no sea de Dios. Todo es de Dios. Y nosotros no somos dueños. Somos administradores. Y entonces Dios te va a enseñar a administrar tus recursos. Y lo mínimo, lo primero que tienes que hacer es consagrar la mínima parte para Él, el 10%. Lo consagras para Él. Pero no es todo lo que puedes dar. Es lo mínimo que puedes dar. Puedes dar más. Nadie te limita para dar más. Nadie. Pero no solamente eso, sino que aprendas a administrar ese recurso. Porque la ley del diezmo no es solamente sacar el diezmo. Ahí está, 10% quieren, ahí está, los tiro. No. La ley del diezmo tiene que ver con carácter, con administración. Aprende a administrarlo. Poco o mucho, aprende a administrarlo. Siempre tienes que sacar el porcentaje para comida, el porcentaje para gastos, el porcentaje para rentas de cosas y un porcentaje de ahorro. Siempre el ahorro también. Y eso no lo debes de tocar. Si no aprendes esos principios, siempre vas a vivir endeudado. Y la ley del diezmo lo que te está enseñando es que reflexiones que todo es de Dios. Y antes de hacer un gasto, entiendas que Dios te dio ese recurso para que salgas adelante en la vida y puedas tú ser un buen administrador. No es solo gastar por gastar.
es pedirle a Dios: ¿cómo quieres que yo administre esto que tú me das? Porque todo es tuyo, yo solo soy administrador y tú eres el ¿qué? El dueño. Hermano, si no aprendes que Dios es el dueño, siempre vas a estar en la miseria. Tienes que aprender que Dios es el dueño. Y cada centavo que tienes allá no es tuyo, ¿es de quién? Y Dios, le vas a preguntar a Dios: ¿cómo quieres que yo lo use? Y escucha esto: si tú quieres un vehículo, necesitas un vehículo, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios y empieza a ahorrar. No te endeudes, porque deuda, escuchen esto y aprendan esto también, todo esto es espiritual y tenemos que aprenderlo. Deuda es igual a duda. A ver, otra vez. Deuda es igual a duda. ¿Por qué? Porque estoy dudando que Dios me lo puede dar sin endeudarme. Ya dudé de Dios. Si es de Dios, me lo va a dar sin que yo me endeude, porque tú crees que es la voluntad de Dios que vivas en deudas. Por eso es que no estás tranquilo, estás endeudado, y te endeudaste porque no le oraste primero a Dios. ¿Te diste cuenta? Que no es solamente cuestión de diezmo, es todo es de Dios. Y tú usaste el todo sin preguntarle al dueño de ese todo qué ibas a hacer con ese dinero, y por eso no te alcanza. ¿Por qué? Porque estás usándolo sin preguntarle al dueño dónde lo vas a usar. Y si Él te va a dar algo, te lo va a dar sin endeudarte. ¿Por qué? Porque si tú te endeudas, ese principio se enseña en Romanos capítulo 13. No debáis nada a nadie. Ahí lo enseña. ¿Por qué? Porque si tú debes, no estás tranquilo. Escuchen esto: algunos dejaron de venir a la iglesia porque están endeudados. ¿Por qué? Porque a la hora vamos a levantar los diezmos, estás endeudado, nada más baja la cabeza. Vamos a levantar la ofrenda, como piden ofrenda, ya no vuelvo a la iglesia. Mira, ¿por qué te perdiste? Porque no supiste administrar los recursos de Dios. ¿Te das cuenta que no es de Dios endeudarte? Entonces presenta, cuando tú recibes tu recurso, lo primero, aparta la mínima parte para Dios. Y después dile: Señor, ¿qué voy a hacer con este tanto? ¿Cuál es tu voluntad? Dirígeme, muéstrame, enséñame, Señor. Y escúchame esto, hermano: si es la voluntad de Dios que le dé ese vehículo, se lo va a dar. Y si no es su voluntad, no te aferres, porque te va a ir mal. Y ese es el problema, que a veces nos aferramos y es donde nos va mal. Por esa razón, hermanos, es importante la administración. Se dan cuenta que todo esto es espiritual, hermano. Y cuando nosotros entendemos que hay un plan de Dios, que hay algo más allá, y que entendemos que debemos de ser desprendidos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, el amor al dinero. Cuando se aferra al dinero como tal, es donde viene la raíz de todos los males, y se cae en trampas del enemigo. Hermanos, ¿qué es lo que pasó? Cuando Abraham da sus diezmos, le está dando una lección y les están diciendo: ¿sabes qué? Por lo tanto, ahora y a partir de hoy vamos a dar voluntariamente a Dios, conforme a nuestras fuerzas, porque algunos van a dar lo mínimo, que es el diezmo, otros van a dar más. ¿Por qué? Porque no hay un límite que te diga: aquí no puedes dar, no. Y cuando tú amas la obra de Dios, hermano, hasta poco es. Cuando alguien no ama la obra de Dios, dice: es mucho. ¿Cómo va a ofrendar? Y va a ofrendar y va a sacar su dinero, y sale ese de 200, que el Señor te reprenda, Satanás. Saca el de 20 y dice: este se te voy a dar. Este sí es de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón no está en la obra de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está ¿qué? Pero ese texto a mí me encanta cuando escucho lo romántico que son los hermanos, cuando dicen: mi tesoro está en el cielo, ahí está mi corazón. No, eso dice el pasaje, dice: ¿dónde está tu tesoro? ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Descubre dónde está tu tesoro. A ver, vamos a ver si es cierto que está en las cosas de Dios tu corazón. A ver, vamos a ver. Aquí en este piso, ¿cuánto de tu dinero hay? Aquí está tu corazón, entonces está aquí en las cosas de Dios. A ver, en
¿Qué más en ese púlpito, en esa cortina? ¿Cuánto de tu dinero está allá? Si quieres saber dónde está tu corazón, descubre dónde está tu dinero. Ah, pero no hay nada aquí tuyo. ¿Cómo dices que están las cosas de Dios si aquí no veo nada tuyo, de tu dinero? ¿A dónde está tu corazón? Ah, entonces revisa tu casa. Ah, está en tu carro, está en tu casa, tus cosas. Entonces ahí está tu corazón en lo tuyo. No está en lo de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Ahora que nuestro tesoro está en las cosas de Dios, hermano. Sí, que no tengamos el problema en darle a Dios. Porque si es posible, hermano, demos conforme a nuestra fuerza, como dice en Corintios, y más allá de nuestras fuerzas, mis hermanos. Más allá. Como aquellos hermanos que recogían ofrenda, el misionero en África, y estaba pidiendo ofrenda. Y dice, pero ¿cómo vas a pedir ofrenda aquí en África si mira cómo están los hermanos? Y vieron una hermana que se acercó y dijo, yo me doy como ofrenda, aquí estoy, pueden venderme, es mi ofrenda a Dios. Hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a dar para Dios realmente? Porque a veces, hermano, como que hemos cerrado nuestra mentalidad a las necesidades de la obra de Dios. La obra de Dios también necesita de ti, hermano. Nadie es tan rico como para decir yo no puedo aportar, ni es tan pobre como para decir que no, porque la ley preveía todo esto. Preveía para aquellos que eran más, que tenían recursos, decía puede dar un becerro, pero los pobres no quedaban fuera, sino decía los pobres traigan palomitas, traigan harina, porque pueden participar. Ninguno se presentará a mí con las manos vacías. Y le voy a decir una cosa, no solo eso, sino que además en la ley, para que aprendan a dar, por eso es que no se les volvió a enseñar el diezmo ni la ofrenda, porque ellos, los judíos, cada fiesta que hacían era para dar. Para dar era una fiesta. ¿Saben qué quiere decir esto? Que no estaban con su cara de machete, con su cara de limón al dar. No, si es fiesta el momento de dar, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés también son otras segundas primicias. Cada fiesta, algo ofrenda. La fiesta de la Pascua se ofrendaba al Cordero Pascual. Cada fiesta era para darle a Dios, para que lo hagan con alegría. Así que cuando demos a Dios, debe ser una fiesta, hermano. ¿Sí o no? Oye, porque tenemos la oportunidad de darle a Dios, hermano. No cualquiera lo tiene. Mira, ahora nosotros tenemos, la próxima semana, va a estar Nick Pusikit en Cozumel. ¿Saben quién es? Es un personaje maravilloso que no tiene manos y no tiene pies. No tiene manos y no tiene pies. Y en su momento, cuando él era niño y tenía todas esas limitaciones, él es hijo de unos pastores. Es hijo de unos pastores. Pero él pensó en suicidarse. Y pensó después de esto, hizo un trato con Dios y le dijo, Dios, te voy a servir como mis padres. Si tú haces que me salgan manos y pies, y te voy a servir. Y se dedicó a servir a Dios, pidiéndole, quiero que me salgan manos y pies. Él dice, no me salieron manos y pies, pero entendí que puedo ser útil para Dios. Amén, gloria a Dios. Usted tiene manos, tiene pies. Gloria a Dios, aleluya. Dígame usted si usted y yo no estamos en deuda con el Creador, hermano. Se merece mi Creador el diezmo y mucho más. ¿Sí o no, mi hermano? Él se merece más. Por eso decíamos, el diezmo es la mínima parte que no le da a Dios. Yo estoy en deuda con el Creador. Tú deberías de estar muerto y aquí estás. Amén, amén. En la pandemia tal vez hubieras quedado, pero Él quiso darte vida y eso te hace estar en deuda con el Creador. Esto es algo maravilloso. No podemos pagar, no. Ni Él ni pide que le paguemos, pero podemos ser agradecidos simplemente para darle gracias.
Me acuerdo del testimonio de una persona cuando se enseñó el tema del diezmo. Era la primera vez que llegaba a la iglesia y era nuevecito, entregó su vida a Cristo. Estaba tan feliz y vio un hermano que agarró un sobre y metió su dinero y le dice: hermano, ¿qué es eso que tú estás haciendo? Estoy llevando mi diezmo. ¿Pero qué es eso? Es la 10ª parte, le corresponde a Dios. Y cuando tú no le das, le estás robando a Dios. De veras, pues toda mi vida le he robado a Dios, dijo esta persona. Agarró su cartera, sacó, dice él, eso es literal, a mí me lo platicó, hermano, por eso lo estoy contando. Hoy es un pastor, me lo dijo, me explicó. Saqué todo el dinero que tenía, lo metí en el sobre y dije: he estado robándole a Dios y yo no lo sabía. Y metió todo su dinero allá, hermanos, y lo llevó en el altar para honrarle a Dios. Cuando nosotros se murió, quedó sin comer, no, Dios lo bendijo y agarró ese hábito de ser fiel a nuestro Dios. ¿Qué les parece, hermano? ¿Sabe qué pasó? Cuando Abraham se enfrenta con el rey de Sodoma, levantó su mano y dijo: he alzado mi mano al Dios del cielo, no tomaré aquello que no es mío. Fíjate, levantó su mano y dijo: no tomaré aquello que no es mío. Eso es una promesa de integridad, hermano. Es una promesa de integridad. ¿Cuántos de los que están aquí sí están dispuestos a hacer una promesa de integridad? No tomaré aquello que es de Dios. No tomaré aquello que no es mío. ¿Cuántos lo pueden hacer? Póngase de pie. Levante su mano hoy y dile: Padre, he escuchado esta palabra. El dar es algo espiritual y yo no lo entendía. El dar es algo que a ti te agrada y hoy lo vine a comprender. El dar es la mínima parte que yo puedo hacer en tu obra. Yo voy a financiar esta obra. Mis recursos van a ser puestos a tu servicio. Hoy entrego mi vida, mi alma entera, no solo el diezmo. Te entrego mi vida completa a tu servicio, Señor. Mis fuerzas, mi tiempo, mi ser, la inteligencia, mis habilidades, mis dones, mis talentos, mi ministerio. No tomaré aquello que no es mío. Tu obra va a tener mi respaldo. Voy a financiar el trabajo y la misión de esta iglesia. Y esta iglesia va a ser poderosa porque mis recursos van a estar a tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús me entrego a ti en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y pongo mi dinero a tu servicio. Amén y amén. Quiero decirles esto, hermanos. Cuando un hermano estaba por ser bautizado y lo iban a meter a las aguas, ya estaba listo para entrar. Pero ¿saben qué? Cuando iba a entrar, dijo: se va a mojar mi dinero. Lo iba a sacar y le dijo al pastor: no lo saques. Porque muchos cristianos se bautizaron, pero no se bautizó su dinero. Tú te vas a bautizar de verdad y se va a bautizar también tu dinero. Gloria a Dios. Porque muchas veces nos bautizamos, hermano, pero nuestro dinero no se bautiza. Es pagano, no es cristiano, porque no está disponible en la obra de Dios. Si ustedes se bautizaron, bautícense con todo y cartera. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y gracias, mis hermanos.